Amén. La fidelidad de Dios ha sido en el pasado. La fidelidad de Dios siempre estará presente. Así que hoy es nuestra esperanza. Hoy necesitamos tener una esperanza, pero no como a ver si me llega, o a ver si me cae, o a ver si alguien tiene misericordia de mí y me da un salvavidas cuando me estoy ahogando. No, Dios se compromete con su pueblo a darnos una esperanza muy especial. Hoy la necesitamos porque nunca en la historia de la humanidad se había vivido una experiencia así. Cuando el gobierno central anunció lo que vendría al mundo, la reacción natural de la gente fue de incredulidad. Confiados reaccionaron diciendo, estamos muy lejos para que nos afecte. Las recomendaciones para una nueva normalidad nunca se obedecieron. Quédate en casa, y de hecho los únicos que sobrevivieron a tan grande mortandad fue aquellos que confiaron en Dios y permanecieron en casa. La experiencia duró mucho más de lo que en un principio se había pensado. Ya casi se había perdido toda ilusión cuando se anunció un vuelo especial. Sí, este vuelo especial llegaba con una pequeña esperanza. ¿Pensaron que hablaba del COVID? No, estoy hablando de la historia de Noé que todos conocemos. Génesis 8:11. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra seca al descubierto. Noé se pudo dar cuenta que Dios seguía trabajando en medio de tan grave situación y que se acercaba el fin de la pesadilla. Su esperanza renació por una ramita de olivo. Con Moisés fue diferente. Con Moisés se sintió perdido entre el mar y Faraón que lo perseguía. Con esperanza levantó su vara con dirección al mar, confiando en un milagro del Dios que había iniciado esta experiencia de libertad. David decidió terminar con las blasfemias del gigante Goliat con la esperanza de que su onda le daría la victoria. Hoy, una vacuna es lo que le da al mundo nuevas esperanzas del inicio del fin. Pero déjenme aclararles algo. Sería muy inocente pensar que Noé atribuyó a la ramita de olivo el que las aguas descenderían. O imaginamos a Moisés arrodillado frente a su vara, agradeciendo por la vida y una segunda oportunidad. O nos podemos imaginar al pueblo de Israel adorando la onda de David. Ellos entendieron que detrás de cada situación está la majestad de Dios, sus decretos y su misericordia. Al leer la Biblia, nosotros podemos descubrir el dónde y el cómo de la esperanza que ellos tuvieron. Segunda de Tesalonicenses 2:16 nos dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Cuando Dios actúa, lo hace basado en su amor, en su amor. ¿Podrías mencionar un solo mérito por el cual Dios te ame? Te voy a dar unos segundos para que lo pienses, lo busques en tu mente y en tu corazón. Dame una sola razón que pueda decir Dios, es por eso que amo a este chico, es por eso que amo a esta chica. ¿Alguna razón por la que Dios te ame? La verdad es que no tenemos ninguna. Todos estamos en la misma condición.
Y es una condición muy triste. Romanos 3, 9, la segunda parte de este versículo dice: pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, todos aquellos que no son judíos son gentiles, que todos están bajo pecado. Y Dios no ama el pecado. Así que, si no hay una sola razón para la cual Dios nos ame, su gracia, la esperanza que Él nos da y todo lo que recibimos como su consolación, están basados en su gracia, solamente en su gracia. Pablo nos dice que Dios, nuestro Padre, inmerecidamente nos da una consolación eterna. Hagamos un pequeño será aquí. Dios es presentado por Pablo como nuestro Padre. Nuestra relación Padre-Hijo es una maravilla. A lo mejor no la hemos valorado porque estamos acostumbrados, todo el mundo está acostumbrado a decirle a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el que Dios sea nuestro Padre es realmente maravilloso. No perdamos nuestra capacidad de asombro. Somos tan imperfectos, somos tan inútiles, estamos tan apartados y desviados de Dios que lo único que merecemos es su rechazo. Y en lugar de eso, recibimos su amor. Como hijos, como sus hijos, Él está comprometido a darnos una consolación eterna, para la cual nos libera de la esclavitud del temor. Romanos 8:15, nueva traducción viviente, nos dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Así que ahora lo podemos llamar Abba, Padre. La buena esperanza que tenemos es solo por la gracia de Dios, y el que seamos sus hijos hace una gran diferencia. Mira qué bendición. Dios decide guardar a Noé, a Moisés y David. ¿Qué tenemos en común con ellos? Que Dios ha decidido guardarnos. Y nos ha dado una bendición que a lo mejor no hemos valorado o apreciado en toda su dimensión. Juan 1:12, nueva versión internacional, nos dice: mas a cuantos lo recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios, adoptado por Él y tratado por Él como un padre amoroso. Pero además déjame decirte que este es un término legal. Somos hijos de Dios por derecho. Nuestra relación con Dios no es Señor, criatura, sino amor de padre a hijo. Y es en base a esta relación que hemos recibido de Dios no solo una esperanza, sino una buena esperanza. La esperanza se relaciona con una expectación segura del futuro. Pero cuando basamos nuestra esperanza en Dios, la expectativa no se basa en las circunstancias, sino en la bondad de Dios. ¿Qué pasa si tú tienes muy buenas esperanzas para el futuro y estas no se cumplen? ¿Aumentan tus esperanzas o disminuyen? Nos sentimos defraudados, decepcionados, tristes y hasta enojados por no tener lo que creemos merecer. Cuando esta expectativa no es un acontecimiento, sino Dios es nuestra esperanza, podemos confiar en su bondad y su cuidado providencial, aún
en medio de los problemas. ¿Has experimentado la bondad de Dios? Esto nos da esperanza. ¿Has experimentado el amor de Dios? Esto aumenta nuestra esperanza. ¿Estás caminando con Dios? Es la cúspide de nuestra esperanza. Dios nunca te dejará. Dios nunca te abandonará. Porque los humanos no sabemos qué nos depara el futuro. No lo sabemos. Días buenos, amén. Días malos, no tanto. Días con luz o días entenebrecidos. Días de gozo o días de luto. La Biblia nos advierte que vamos a experimentar toda esta clase de días. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de alegrarse y de entristecerse, hay días de nacer y hay días de morir. Si nuestra esperanza son puros acontecimientos buenos, es posible que nos sintamos defraudados. El salmista se hacía esta pregunta en el Salmo 39, 7a. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Solo cosas buenas? ¿Vivir en una burbuja color de rosa? La paz en la vida del salmista bajo cualquier circunstancia es la segunda parte de este versículo 39, 7. Mi esperanza está en ti. Fíjate que no dice, mi esperanza está en todas las cosas buenas que tú me vas a dar. Dios, tú eres mi esperanza. ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El salmista está consciente de que no está exento del sufrimiento, pero su alma, como decía este canto, reposa. Reposa. Salmo 62, 5. Alma mía, en Dios, no en las circunstancias, no en el aumento de salario, no en las vacaciones, no en el premio, no en la carrera ganada. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Vives en reposo? En estos días que ya se alargaron mucho más de lo que nunca imaginamos que iba a suceder, ¿estás en reposo, confiado? ¿Sigue viva tu esperanza? Para el mundo, la llegada de una controversial vacuna es la ramita de olivo, la vara levantada frente al mar o la onda nuclear que usó David para derrotar a Goliat. Y eso es lo que les da un reposo. Pueden ser duramente decepcionados. No quise parecer muy negativo, así que solamente quise poner un ejemplo. Al menos en Noruega se asocia la vacuna a la muerte de 23 ancianos. Qué triste. Con gran esperanza se vacunan y mueren por lo que se supone los salvaría. Sí, estoy consciente de que puedo sonar muy negativo, pero déjame decirte que son las noticias. Esto tú lo puedes encontrar y lo puedes leer, no es un invento mío. Así que esto me lleva a hacerme una pregunta. ¿Así actuará Dios? ¿Ponemos en Él nuestra esperanza y en lugar de salvarnos, Él es el que nos castiga o nos quita toda ilusión o toda esperanza? ¿Él nos decepcionará? En estos momentos yo te puedo decir que tú puedes fácilmente decir un no emocional. No, Dios nunca me decepcionará. Nunca me decepcionará porque Dios es fiel. Pero ¿en qué basas esta afirmación? A lo mejor en tus ilusiones, en tus anhelos. Porque así como la fe necesita sustento, la esperanza necesita un sustento basado en su palabra. Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación ¿de qué? De las Escrituras. Por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que nuestra esperanza tiene que tener una base sólida, fundamentada en la palabra de Dios, que nunca cambia, que siempre es fiel, que es eterno, y su palabra está íntimamente relacionada con Él. ¿Lo recuerdan del domingo? Muy bien. Como es Dios, es su palabra. Su palabra nunca va a contradecir el actuar de Dios. Sin embargo, el mundo desprecia la esperanza porque lo cree un cuento infantil. Hace que nos conformemos a los acontecimientos sin luchar. Y al hombre le gusta luchar aun cuando ha perdido toda esperanza. Sin embargo, la esperanza para el cristiano es descanso en la tormenta, paz en la prueba, paciencia en el conflicto y gozo en la tribulación. Es la capacidad de reconocer el señorío, la majestad, la autoridad, el control y el gobierno de Dios sobre las circunstancias. Esperanza no es que alguien fortuitamente te tire un salvavidas. Es tu fe puesta en Dios, sabiendo que Él es el Señor, que es majestuoso, que es Rey y que controla y gobierna cada circunstancia que sucede, no nada más en nuestra vida, sino en el universo. Por eso es que el salmista en el Salmo 91:2 podía decir con toda seguridad: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿No es precioso que podamos tener nuestra esperanza en Dios y no en las circunstancias? Las circunstancias nos pueden decepcionar. Dios no se ve obligado a darnos puras cosas bellas para que continuemos con la esperanza. Es más, algunas veces las circunstancias podríamos no entenderlas, pero en las manos de Dios son una bendición para nosotros. Así que tenemos que aprender a confiar en Dios. Pero, ¿cómo puedo aprender a confiar en Dios? La esperanza, ya lo dijimos, es un don. Él la da y se basa en su verdad eterna, en su fidelidad, su amor, gracia y misericordia. Mira este pasaje tan interesante en Hebreos 6, 17 y 18. Nos dice así: por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Por quién va a jurar Dios? ¿Quién hay más grande que Dios? El versículo 18 nos dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Esperanza en Dios. Yo no sé las circunstancias que tú estés viviendo, pero si tú eres un hijo de Dios, porque Dios puso en ti ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, por el cual ahora tú no lo ves como el Dios de los cielos, o el Dios lejano o indiferente, sino lo ves como tu papito amado. Es que Él ha interpuesto juramento jurando por sí mismo, porque no encontró a alguien más grande que Él. Y este juramento es imposible que Dios mienta, para que yo, a pesar de las circunstancias terribles que podamos estar viviendo, tengamos un fortísimo consuelo. Tú y yo, los que hemos acudido para asirnos de nuestro Dios, como nuestra esperanza. Así que, ¿por qué no decides en tu corazón
confiar en Dios.